Bienvenido nuevamente al seminario de revelaciones. Por la gracia de Dios estamos en la lección número 17. Recuérdese de suscribirse para que todos los mensajes le puedan ser llevados a ustedes y así ustedes puedan compartir con los demás. Y denle a la campanita cuando se suscriban. Dios le bendiga. Se titula la lección de hoy, Profetas modernos y visiones. Tendremos una pequeña oración. Padre celestial, Padre amado, danos la sabiduría y la inteligencia del cielo. Perdónanos nuestros pecados, nuestra falta, no los dejes. En tus manos ponemos nuestras vidas, Señor. No te apartes de nosotros, quédate siempre en nuestros corazones. Ayúdanos a compartir lo que tú nos diste por gracia, Señor, que es tu santa palabra. Y que te amemos a ti y no al mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Profetas modernos y visiones. Hay miles de gente por ahí dice que son profetas, que Dios los mandó, que el mundo se va a acabar en este día, que esto otro, que si aquello, que si lo otro. Un profeta es un mensajero de Dios, el que lleva la palabra de Dios y la transmite a todo el mundo como Dios mandó que la dieran, no añadiéndole ni quitándole. Los profetas son personas normalmente honradas por Dios. Son gente que Dios escoge. No es que yo me escojo ser un profeta, sino que Dios me escoge para el uso de la santa palabra de Dios, para llevar su santa palabra, un mensaje. En el Apocalipsis, un ángel le dijo a Juan 2 veces que él consideraba a los profetas sus hermanos. Una docena de veces el Apocalipsis menciona falso o verdadero profeta. Juan era tan convincente y tenía tanta influencia para presentar a Jesús que sus enemigos trataban de matarlo colocándolo en aceite hirviente. A Juan Bautista lo metieron en una olla llena de aceite hirviendo y no murió. Cuando el aceite no le hizo ningún daño, fue desterrado en la isla de Palmo. Lo llevaron a la isla de Palmo para allá para que muriera. Ya era un anciano. Una fortaleza donde estaba obligado a trabajar en las minas. Pero allí Jesús le dio las revelaciones del precioso libro del Apocalipsis. Las escrituras en sí nos llegaron por vía de los profetas. Las escrituras nos llegaron por vía de los profetas que fueron guiados por el Espíritu Santo. Y hoy tenemos libre albedrío, tenemos la Santa Palabra, que es el libro que más se vende, pero el menos que se estudia. Y Dios no quiere eso. Este es un libro sumamente especial que Dios nos los dio. La iglesia está en deuda con los profetas en un grado casi importante de calcular. ¿Se ha preguntado usted por qué en estos días tan cruciales para los hijos de Dios, precisamente antes de la segunda venida de Jesús, ya no tenemos profeta? ¿Es Juan el último profeta por medio del cual Jesús habló? ¿Por qué ha dejado Dios de hablar por medio de profeta? ¿O es que Él lo sigue haciendo? Esa pregunta a través del estudio nos las vamos a contestar. Este es un tema muy estimulante y extraordinario. Al
abordarlo. Ore por favor para recibir la dirección del Espíritu Santo que guió a los profetas de antaño. ¿Cómo se comunica a Dios? ¿Cómo se comunica a Dios? ¿Cómo se comunica a Dios con sus profetas? Apocalipsis 1, del 1 al 4. Dios le habló a Jesús. Jesús habló al ángel. El ángel le habló a Juan. Y Juan le habló a las iglesias. Y ahora nosotros tenemos el mensaje a través de la palabra de Dios. La Santa Biblia de Dios. Que Dios nos habla a través de ella. ¿A quién se revela a Dios sus planes futuros? Amos 3:7. A los profetas. ¿De dónde consiguen los verdaderos profetas su información? Segunda de Pedro 1:21. Los santos hombres de Dios hablando, siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Necesita un profeta escribir un libro de la Biblia para ser un verdadero profeta? No. Hay por lo menos 12 profetas que no escribieron ningún libro de la Biblia que se menciona en las Escrituras. Entre ellos está Juan el Bautista. No escribió nada, ¿no? Del cual Jesús dijo que no había otro mayor que él. Mateo 11:11. ¿Ha usado Dios alguna vez a mujeres como profetas? Sí. Se mencionan varias mujeres como profetisas en las Escrituras. Ana, Lucas 2, 36, 38. Miriam, Éxodo 15, 20. Débora, Jueces 4, 4. Hulda, Segunda de Reyes 22, 14. Y las 4 hijas de Felipe, Hechos 21, del 8 al 9. ¿Habla Dios por medio de los profetas en los últimos días? Joel 2, 28, 31. Sí, Dios prometió hablar por medio de hombres y mujeres en los últimos días. Los dones espirituales en la actualidad. Cuando Jesús ascendió, Dios dones a la iglesia. ¿Cuáles son estos dones? Efesios 4, 7, 8 y 11. Él mismo dio unos ciertamente apóstoles, otros profetas y otros evangelistas, y otros pastores y otros doctores, maestros. En esta lista Pablo menciona a los profetas como de primera importancia después de los apóstoles, para que se diera estos dones, Efesios 4:12, para perfeccionar de los santos para la obra. Los profetas se dieron para perfeccionar a los santos, a nosotros, para hacer la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia, Colosenses 1:18. ¿Por cuánto tiempo debía permanecer estos dones en la iglesia? Hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Estos dones incluyen el don
del profecía permanece en la iglesia hasta que los santos lleguen a ser completamente como Cristo, lo cual significa que los dones permanecen hasta el fin del mundo, cuando Jesús regrese. ¿Qué harán por usted, la iglesia, con todos estos dones? Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por donde quiera, de que viento de doctrina. Cuando uno entra en la iglesia que tiene todos estos dones, inmediatamente se siente seguro, ansiado. El objetivo de Satanás es quitar o contrarrestar estos dones espirituales. Si eso ocurre, la iglesia irá a la deriva, siguiendo falsas doctrinas. Tuvo la iglesia de Dios en el tiempo del Nuevo Testamento el don de profecía. 1 Corintios del 1 al 6, 7. El testimonio de Cristo ha sido confirmado entre vosotros, de manera que nada os falte en ningún don. Esa iglesia tenía todos los dones, incluyendo el don de profecía, el testimonio de Cristo, es el Espíritu, o sea, el don de profecía. Apocalipsis 19, 10. ¿Tendrá la iglesia de Dios de los últimos días el don de profecía? Apocalipsis 12, 17. Sí, sus miembros guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía, por la hermana G. de White. ¿Qué tres cosas ordena Pablo con respecto a los profetas? 1 Tesalonicenses 5, 20, 21. No menosprecéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno. ¿Cómo prueba uno a un profeta para saber si es un verdadero? Isaías 8, 19, 20. Si no dijere conforme a esto, a la palabra de Dios, es porque no le ha amanecido, no tiene la verdad. ¿Qué otra cosa identifica a un verdadero profeta? Bueno, no se cumple lo que dice y después cambia. Eso no es un verdadero profeta. Es impulsado por el Espíritu Santo y no por la mente del hombre. 1 Pedro 1, 21. Esos son los que tienen en el espíritu de profecía. No da su propia interpretación privada de la profecía. 2 Pedro 1, 21. Señala los pecados del pueblo contra Dios. Isaías 58, 1. Amonesta acerca de los juicios venideros. Apocalipsis 14, del 6 al 7. Edificar, exhortar, consuela a la iglesia. 1 Corintios 14, 3. Reconoce la divinidad de Jesús. 1 Juan 4, 1, 3. Vive y actúa en armonía con la Biblia. Mateo 7, 15, 20. No es un astrólogo, un hechicero, un medium o un adivino. Deuteronomio 18, 9, 12. ¿Cuál es la condición
de una iglesia sin el don de profecía? Mateo 15, 14. Una iglesia tiene que tener el don de profecía, tiene que tener el profeta. Si no lo tiene, está compuesta de hombres ciegos, porque no pueden guiarlo. Una iglesia sin visión se halla en una condición sumamente triste. La Biblia dice, si profecía, el pueblo de Dios es disipado. Proverbios 29, 18. ¿Son los milagros una prueba? Prueba los milagros que un profeta es verdadero. Apocalipsis 16, 14. Porque el diablo también puede obrar milagros. Los milagros prueban solamente que una cosa es de procedencia sobrenatural. Tal poder puede prevenir de Satanás o de Dios. ¿Cuáles son los tres métodos que Dios usa para hablar con los profetas? Número 12, 6, 8. En visión, sueño, boca a boca. Las bolas de cristal, la lectura de la palma de la mano, el descifrar las hojas de té, el observar las estrellas, las tablas de adivinación, el hablar con los muertos, no son los métodos de Dios de comunicarse con sus profetas. Eso es del diablo, que Dios lo reprenda. ¿Qué ocurre con un profeta en visión? Pueden la fuerza natural y recibir poder sobrenatural. Daniel 10:8. No respiran, pero pueden hablar. Daniel 10, 16, 17. No ven y sin embargo sus ojos están abiertos. Daniel 10, 5, 8. Número 23, 3 y 5. Está inconsciente a los que pasan a su alrededor. No sabe lo que pasa a su alrededor. Daniel 10, 5, 8. ¿Qué ocurre con aquellos que creen en los profetas de Dios? Segunda de Crónicas 20, 20. Creer en sus profetas y seréis prosperados. No tiene ninguna posibilidad de prosperar espiritualmente. Una persona que rehúsa creer en los profetas de Dios, Juan dice que debemos leer, oír, guardar las cosas que están de estas profecías. Apocalipsis 1:3. El ministerio de un profeta. Son llamados los profetas a servir a la iglesia o a los no creyentes. 1 Corintios 14, 22. Las profecías son señales, no a los infieles, sino a los fieles. ¿Cómo se denomina a la profecía del Apocalipsis? Apocalipsis 12, 17. Al testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Cuando el Espíritu Santo da un mensaje por medio de un profeta, hemos de considerarlo como un mensaje de Jesús. ¿Contra quién advirtió Jesús que debemos guardarnos de los últimos días? Apocalipsis
Mateo 24:24, falsos cristos y falsos profetas. Lo que está hoy en día, que el mundo se va a acabar, que si aquello, si lo otro, y la gente creyendo y se llevan chasco. Pero también amonestó en contra de los falsos profetas, segunda de Pedro 2, del 1 al 2. ¿Qué tipo de falsos profetas condena a Dios? Deuteronomio 18, 9 al 12, Apocalipsis 22, 15, Apocalipsis 21, 8. Adivinos que adivinan el futuro, que eso es de Satanás. Agoreros que interpretan los arqueros. Sotilego, encantadores, hechicero, el que invoca la influencia maléfica. Pitonizo, consulta a los espíritus. ¿Quién pregunta a los... pregunte a los muertos? Espiritista. Ninguno de esos está en los libros de Dios, al menos que se arrepienta y busquen a Dios, entreguen sus vidas. Pero esos son gente de Satanás. Usted perdone y discúlpeme, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que estudiarla y buscar. Si usted estaba en el error, ya es hora que cambie y no esté más nada en el error, porque ya usted lo sabe. ¿Qué consejo rechazaron las personas que rehusaron a escuchar a Juan el Bautista? Lucas 7, 28, 30. El consejo de Dios, porque era Dios que hablaba al profeta y el profeta le decía al pueblo lo que tenía que hacer. Juan el Bautista era un verdadero profeta y sin embargo no fue uno de los escritores de la Biblia. El consejo de un verdadero profeta es siempre el consejo de Dios. Rechazarlo es lo mismo que rechazar a Dios. Puesto que Dios todavía habla por medio de los profetas y puesto que la palabra de un verdadero profeta es el testimonio personal de Jesús a nosotros, ¿está usted dispuesto a probar los profetas modernos por la Biblia o obedecer a los que están de acuerdo con las escrituras? Nosotros tuvimos a la profeta Elena G. de White. Escribió muchos libros que Dios le dio para que escribiera. Y todo lo que ella escribió están en esos libros. Y se ha cumplido. Significa que no fue una falsa profeta. Dios le bendiga, sigamos estudiando para ver qué es lo que Dios quiere con nosotros. Vamos para la lección número 18. Dios le bendiga, tendremos una pequeña oración para finalizar. Recuérdese siempre de suscribirse, darle a la campanita para que estos mensajes le puedan ser llevados a ustedes y usted pueda compartir con los demás. Padre Celestial, Padre amado, te damos gracias por tu amor infinito y tu misericordia. Gracias por los profetas, porque sin los profetas serían un pueblo muerto, pero tú nos diste un profeta para guiarnos por el buen camino. Tú le hablas a ellos y ellos nos hablan a nosotros. No nos dejes, quédate siempre en nuestros corazones. Gracias por la sabiduría y la inteligencia del cielo. Ayúdanos, nunca nos dejes. Por Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. Será hasta la próxima.